En un rincón remoto del campo, oculto a los ojos del mundo, un acto de crueldad inimaginable dio inicio a una historia que tocará lo más profundo de tu corazón. Un despiadado granjero ató a una indefensa yegua Mustang, May, y a su potrillo, recién nacido, a un árbol, abandonándolos como presa fácil para los lobos que acechan entre las sombras del bosque. May luchó contra las cuerdas, su instinto gritándole que debía proteger a su bebé. Pero a medida que la noche avanzaba y los aullidos de los lobos resonaban cada vez más cerca, sus esperanzas parecían desvanecerse. Justo cuando todo parecía perdido, un desconocido apareció. Lo que sucedió después es una historia impresionante, de valentía, supervivencia y redención que no podrás olvidar. Quédate con nosotros y descubre un relato que te recordará la fuerza de los lazos inquebrantables y el poder de la compasión. El sol comenzaba a ocultarse sobre las vastas llanuras, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas. En el borde de Nordschwendin, una pequeña granja, una yegua Mustang salvaje se encontraba con su potrillo recién nacido a su lado, sus brillantes pelajes reflejando los últimos rayos del sol. Habían llegado hasta ahí buscando refugio tras el nacimiento del pequeño, pero su presencia estaba lejos de ser bienvenida. El granjero, un hombre endurecido por años de desgracias y amargura, murmuró con enojo mientras tomaba una gruesa cuerda en sus manos. «Animales molestos», espetó entre dientes. Las orejas de May se movieron inquietas al verlo acercarse. Algo dentro de ella le gritaba que era peligroso, pero no podía huir. Su potrillo apenas podía sostenerse en pie, con sus frágiles patas temblorosas. En cuestión de segundos, el granjero le echó la cuerda al cuello y la jaló con rudeza hacia el bosque. El potrillo relinchó con desesperación, tratando de seguir el ritmo de su madre mientras el hombre los arrastraba hasta un gran roble en lo más profundo de la arboleda. «Esto evitará que vuelvas», gruñó, asegurando firmemente las ataduras. Las ásperas cuerdas se clavaron en la piel de May, pero ella no se inmutó. Se colocó instintivamente entre su bebé y el granjero, con los ojos llenos de una feroz determinación. El hombre observó su obra con una cruel satisfacción antes de dar un paso atrás. «Que los lobos se encarguen de ustedes», soltó con frialdad antes de darse la vuelta y desaparecer en la penumbra del bosque. La oscuridad cayó sobre la arboleda como un manto, trayendo consigo el sonido inquietante de la vida nocturna. May tironeó desesperadamente de las cuerdas, pero éstas solo se apretaban más con cada intento. A sus pies, su potrillo yacía temblando, agotado y asustado. El viento llevó hasta ellos el eco lejano de aullidos. «¡Lobos!». Los sonidos parecían deslizarse entre los árboles como una melodía siniestra. May dejó escapar un relincho bajo y gutural, con los músculos tensos mientras luchaba una vez más por liberarse. Las cuerdas seguían sujetas con firmeza. Bajó la cabeza y frotó suavemente el hocico contra su pequeño, que dejó escapar un débil y lastimero gemido. El sonido atravesó la noche como un eco angustiante. Y los lobos lo escucharon también. Ojos brillantes comenzaron a aparecer entre la oscuridad, acercándose, más y más con cada minuto que pasaba. Las orejas de May se alzaron con alerta. May echó las orejas hacia atrás y su cuerpo se tensó. Golpeó el suelo con fuerza con sus cascos y soltó un resoplido feroz, su instinto maternal rugiendo en su interior. No iba a dejar que nadie tocara a su bebé, pero estaba en clara desventaja, y los lobos estaban hambrientos. La noche se volvió más fría y las sombras de los depredadores se deslizaron cada vez más cerca, rodeándola, pero manteniéndose justo fuera del alcance de sus cascos. Gruñidos amenazantes llenaban el aire, y sus colmillos afilados brillaban con el reflejo de la luna. El potrillo volvió a gemir, su pequeño cuerpo temblando de miedo. May dejó escapar un relincho agudo y potente que pareció hacer que los lobos vacilaran por un momento, pero solo por un instante. A unos pocos kilómetros de allí,
Un joven ranchero llamado Luke estaba arreglando una cerca rota en los límites de su propiedad. Justo cuando martillaba el último clavo, un sonido lejano hizo que se detuviera en seco. Se quedó inmóvil, aguzando el oído. Lo había imaginado. Pero ahí estaba otra vez, un relincho desgarrador, desesperado, un sonido que le heló la sangre. Sin perder tiempo, agarró su linterna y su rifle, ensilló su caballo y se lanzó hacia la oscuridad. Su corazón latía con fuerza mientras cabalgaba por los senderos sombríos. Los aullidos de los lobos se volvían más fuertes con cada metro que avanzaba, enviando escalofríos por su espalda. No tenía idea de lo que encontraría, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante. Cuando llegó al claro, levantó la linterna y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ojos, docenas de ojos brillaban en la oscuridad. Lobos. Luke respiró hondo y levantó su rifle, disparando un tiro al aire. El estruendo resonó por todo el bosque, y los lobos retrocedieron, desapareciendo momentáneamente entre las sombras. La luz de la linterna iluminó a May, que seguía de pie, temblando, pero protegiendo con valentía a su potrillo. Luke desmontó lentamente, sus botas crujiendo contra las hojas húmedas. «Tranquila, chica», susurró con voz calmada, levantando la linterna para verla mejor. La escena le partió el alma. La yegua jadeaba de cansancio, con la piel marcada por las cuerdas. A sus pies, el potrillo yacía inmóvil, demasiado débil para moverse. Luke dejó la linterna en el suelo y sacó su cuchillo, sus manos temblando. «Voy a sacarte de aquí», susurró. Los ojos oscuros de May se clavaron en los suyos. Miedo, duda, esperanza. Pero no se movió cuando él comenzó a cortar las ataduras. Su cuerpo estaba rígido de tensión, hasta que, en el rabillo del ojo, Luke vio algo moverse. Los lobos no se habían ido. Entre las sombras, las figuras oscuras volvían a reunirse, sus gruñidos intensificándose. Luke apretó los dientes y cortó más rápido. Finalmente, las cuerdas cayeron al suelo con un suave golpe. May dejó escapar un relincho bajo y dio un paso adelante, sus patas temblorosas. A sus pies, el potrillo se estremeció débilmente, tratando de levantarse con sus frágiles piernas. Luke se agachó y extendió la mano hacia la yegua. «Está bien», susurró con voz tranquila. «Ahora eres libre, pero tenemos que irnos». Las orejas de May se movieron nerviosas. Sus ojos iban de Luke al bosque, sintiendo lo que él también sabía. Los lobos aún estaban allí, y no tardarían en atacar de Metis in Sitting nuevo. Ojos brillantes comenzaron a aparecer entre la oscuridad, acercándose, más y más con cada minuto que pasaba. Las orejas de May se alzaron con alerta. A la luz temblorosa de la linterna, los lobos gruñeron al unísono, sus cuerpos tensos y listos para atacar. May resopló con fuerza y golpeó el suelo con sus cascos, lanzando una última advertencia, pero su cuerpo tambaleó por el esfuerzo. Luke miró por encima del hombro y la linterna captó el brillo siniestro de los ojos de los lobos en la oscuridad. Se estaban acercando, cada vez más seguros de su ventaja numérica. Apretó con fuerza el rifle. «No tenemos mucho tiempo», murmuró, lanzando una mirada al potrillo. Era tan pequeño, tan frágil. Apenas podía sostenerse en pie. Luke tomó una decisión en un solo segundo. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, levantó al potrillo en sus brazos, sintiendo su cuerpecito temblar contra su pecho. May relinchó con fuerza, dando un paso al frente como si fuera a protestar. «Tranquila». «Chica», dijo Luke con firmeza, «no lo voy a dejar atrás». La yegua dudó por un momento, su instinto diciéndole que protegiera a su bebé, pero cuando vio que Luke comenzaba a retroceder hacia su caballo, lo siguió, con pasos tambaleantes pero decididos. Los lobos gruñeron, con más fuerza.
Sus ojos brillaban desde las sombras, cerrando el círculo alrededor de ellos. Luke disparó al aire otra vez. El estruendo hizo que los lobos se dispersaran por unos instantes, sus siluetas esfumándose entre los árboles. Pero Luke sabía que no tardarían en regresar. «¡Rápido!», instó a May, su voz baja pero urgente. Ella lo siguió de cerca, su aliento cálido chocando contra el aire frío de la noche. El suelo empapado por la lluvia hacía que la travesía fuera lenta y peligrosa. El barro se pegaba a sus pies, dificultando cada paso. Pero los lobos no tardaron en reagruparse. Luke los escuchó antes de verlos. Gruñidos sordos, el crujir de ramas bajo sus patas. Y luego, de nuevo, esos ojos brillando en la oscuridad. Sintió al potrillo estremecerse contra su pecho, su pequeño corazón latiendo con fuerza. «Ya casi llegamos», susurró, aunque no estaba seguro de si intentaba tranquilizar al potrillo, o a sí mismo. Cuando alcanzaron su caballo, Luke rápidamente aseguró al potrillo en una de las alforjas, asegurándose de que quedara bien protegido. May se quedó muy cerca, su cuerpo rozando el de Luke, como si buscara consuelo. Él le dio una palmadita en el cuello. «Necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo? Nos largamos de aquí». Pero los lobos no iban a esperar más. Emergieron de las sombras, sus gruñidos llenando el aire mientras se lanzaban al ataque. Luke levantó el rifle y disparó contra el suelo, justo frente a la manada. Los lobos se detuvieron, en seco. Dudaron por un instante, pero no retrocedieron. El hambre era más fuerte que el miedo. De repente, May se alzó sobre sus patas traseras y dejó escapar un relincho tan fuerte que pareció hacer temblar el bosque entero. Sus cascos se agitaron en el aire, golpeando con furia mientras se colocaba de manera protectora frente a Luke y su potrillo. Luke disparó de nuevo, esta vez sobre las cabezas de los lobos. Se encogieron, retrocediendo apenas unos pasos, pero sus ojos nunca abandonaron a su presa. Luke sabía que no podían quedarse allí. Montó rápidamente su caballo, sujetando las riendas con una mano y el rifle con la otra. «¡Vamos!», gritó, su voz atravesando el caos. May corrió junto a su caballo, su agotamiento olvidado ante el peligro. El sonido de sus cascos golpeando el suelo empapado era acompañado por los gruñidos y las fauces chasqueantes de los lobos que los perseguían. El bosque parecía interminable, los árboles fusionándose en la oscuridad mientras corrían sin detenerse. Luke sintió su propio corazón latir con fuerza, la adrenalina bombeando por sus venas. Echó un vistazo atrás y vio los lobos acercándose. «¡Aguanta, chica!», le gritó a May, su voz llena de urgencia. Entonces vio la luz. El sendero se abría frente a ellos. El tenue resplandor del horizonte indicaba que estaban cerca del borde del bosque. Luke apretó los dientes y espoleó a su caballo con fuerza. May aceleró el paso, manteniéndose a su lado. Desde la alforja, el potrillo dejó escapar un gemido débil, su voz diminuta rompiendo la tensión de la noche. Con un último esfuerzo, atravesaron la línea de árboles y salieron a las llanuras abiertas. Los lobos se detuvieron. Se quedaron justo en el límite del bosque, sus gruñidos transformándose en susurros entre las sombras. Y luego desaparecieron. Luke tiró de las riendas, frenando a su caballo. Su respiración era agitada, su pecho subía y bajaba con dificultad mientras miraba hacia atrás. May estaba temblando. Su costado subía y bajaba con rapidez, pero su cabeza estaba en alto y sus ojos escudriñaban el horizonte. Luke desmontó lentamente y se acercó a ella. Puso una mano tranquilizadora sobre su cuello. «Lo lograste», susurró con suavidad. «Lo mantuviste a salvo». May dejó escapar un relincho bajo y bajó la cabeza, frotando el hocico contra su potrillo. Luke los observó en silencio, sintiendo su pecho llenarse con una mezcla de alivio y admiración. A pesar de todo, habían logrado salir con vida.
El primer resplandor del amanecer comenzó a pintar el cielo con tonos dorados. Luke se quedó de pie junto a su caballo, tratando de recuperar el aliento mientras observaba a May y su potrillo. El pequeño aún estaba débil, pero estaba vivo. Se apoyaba en sus patas temblorosas, buscando el calor de su madre. Los lobos se habían ido, sus aullidos desvaneciéndose en la lejanía, pero la tensión seguía en el aire. Luke se agachó junto a May, pasando una mano por su cuello. «Todavía no estamos a salvo», murmuró, «pero te llevaré a un lugar donde puedas descansar». Las orejas de May se movieron ligeramente. Sus ojos oscuros se posaron en los de Luke. Seguía desconfiando, pero había algo más en su mirada, algo que decía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a confiar. Los ojos de May brillaban con algo diferente ahora. No solo desconfianza, sino una chispa de gratitud, un atisbo de confianza. Luke bajó la mirada hacia el potrillo. Su pequeño cuerpo temblaba de agotamiento, y su respiración era débil. Con suavidad, apoyó una mano sobre su costado, sintiendo el leve ascenso y descenso de su pecho. «Eres un luchador», susurró. «Solo aguanta un poco más». Sabiendo que el viaje aún no había terminado, Luke improvisó un arnés con una manta y aseguró al potrillo en su caballo. May lo observaba de cerca, dando un paso adelante cada vez que él ajustaba las correas. «No te preocupes», le aseguró Luke. «Lo cuidaré». Cuando el potrillo estuvo bien sujeto, Luke montó a su caballo y tomó las riendas. May dudó. Su cuerpo seguía tenso, sus músculos rígidos como si no estuviera segura de qué hacer. Luke chasqueó la lengua suavemente y extendió una mano hacia ella. «Vamos, chica. No querrás quedarte aquí». Por un momento, la yegua se quedó inmóvil, con las orejas hacia atrás. Pero entonces, con un resoplido profundo, dio un paso adelante y comenzó a caminar junto a Luke. Una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. «Eso vamos a llevarte a un lugar seguro». A medida que avanzaban por las llanuras abiertas, el sol comenzaba a elevarse en el cielo, pintando el paisaje con tonos dorados y naranjas. Las nubes de tormenta se habían disipado casi por completo, dejando un aire fresco y limpio. May caminaba cerca del caballo de Luke, su hocico rozando de vez en cuando el pequeño cuerpo del potrillo, como si quisiera asegurarse de que seguía. Ahí, el camino de regreso al rancho fue lento. El potrillo se removía de vez en cuando, dejando escapar gemidos suaves que hacían que el corazón de Luke se encogiera. Él estiró una mano hacia atrás para ajustar la manta y le susurró palabras tranquilizadoras. «Ya casi llegamos», dijo, aunque no estaba seguro de si intentaba calmar al potrillo o a sí mismo. Cuando al fin divisó las vallas de madera de su rancho, una oleada de alivio recorrió su cuerpo. El granero, los pastizales abiertos. Por primera vez en toda la noche, sintió esperanza. «Lo logramos», murmuró palmeando el cuello de su caballo. Desmontó cerca del granero y, con sumo cuidado, desató el arnés, tomando al potrillo en sus brazos. «Vamos, chica», susurró guiando a May hacia el interior. El granero estaba cálido y seco, el aroma del heno y el alimento fresco, impregnando el aire. Luke colocó con delicadeza al potrillo sobre un lecho de paja y lo envolvió en otra manta. May lo siguió de cerca, bajando la cabeza para nuslear a su bebé con ternura. El pequeño dejó escapar un suspiro suave, su diminuto cuerpo relajándose por primera vez desde que todo había comenzado. May se quedó de pie sobre él, con la postura protectora de una madre, pero también, por primera vez, en calma. Luke se apoyó contra la puerta del granero, sintiendo cómo el peso de los acontecimientos de la noche caía sobre él. Suspiró y se inclinó para llenar un balde con agua, y acercándolo a la yegua. «Aquí tienes», dijo, retrocediendo para darle espacio. May olfateó el balde con cautela antes de tomar unos sorbos lentos.
Luke observó cómo sus músculos se relajaban. Y fue en ese momento que se dio cuenta de lo hermosa que era. A pesar del barro y su pelaje empapado por la lluvia, había una fuerza y una gracia en ella que era imposible ignorar. Luke se arrodilló junto al potrillo y apartó suavemente la paja de su lomo. «Ya están a salvo», susurró. Los dos. Los oscuros ojos de May se encontraron con los suyos. Y en ese instante, algo pasó entre ellos. No eran solo un hombre y una yegua. Era algo más. Era como si ella entendiera. Como si supiera que ese hombre los había salvado. Sol continuó subiendo en el cielo, su calor filtrándose en el granero y secando poco a poco el pelaje de May. La tranquilidad llenó el aire. Luke se puso de pie y estiró los brazos, su cuerpo adolorido tras la larga noche. «Han pasado por mucho», dijo mirándolos a ambos. «Pero ahora van a estar bien. Me encargaré de eso». Agarró un poco de heno fresco y lo esparció en el suelo, creando un lecho más cómodo para los dos. May se acomodó junto a su potrillo, envolviéndolo con su cuerpo. Luke los observó en silencio. Por primera vez en horas, el potrillo respiraba tranquilo. El rancho se sentía en paz. Pero esa paz era frágil. Los recuerdos de la noche aún estaban frescos en su mente. Los gruñidos. Los ojos brillantes en la oscuridad. El grito desesperado de May, luchando por proteger a su bebé. Los lobos no los habían seguido hasta el rancho. Pero Luke sabía bien que no podía confiarse. El bosque estaba cerca. Y el hambre podía traer a la manada de vuelta en cualquier momento. Se dirigió a la puerta del granero y salió al aire fresco de la mañana. Se quedó de pie en el umbral, escudriñando el horizonte. El rifle descansaba contra el marco de la puerta, cargado, y listo. Por si acaso, un suave relincho rompió el silencio, y Luke se giró para mirar a May. May permanecía de pie junto a su potrillo, con la cabeza baja mientras lo empujaba suavemente con el hocico. «Sigues en alerta», murmuró Luke al entrar al granero. Las orejas de la yegua se movieron al sonido de su voz, pero no retrocedió. Sus oscuros ojos lo siguieron con atención mientras se acercaba, sus músculos tensándose apenas. «No te culpo», continuó él. «Después de todo lo que has pasado, yo también estaría nervioso». Se arrodilló junto al potrillo, revisando la manta en la que lo había envuelto. El pequeño se movió levemente, dejando escapar un débil gemido antes de acurrucarse de nuevo en la paja. «Es un luchador», susurró Luke. «Igual que tú». May olfateó la mano de Luke. Su aliento cálido rozó su piel. Era la primera vez que ella lo buscaba sin dudar, y eso hizo que el corazón de Luke se hinchara con una mezcla de alivio y orgullo. «Así que empiezas a confiar en mí, ¿eh?», dijo con una pequeña sonrisa. «Eso es bueno. Porque ahora estamos juntos en esto». El resto del día transcurrió lentamente. Luke dividió su tiempo entre atender a los caballos y reforzar las defensas del rancho. Reforzó las cercas, revisó las puertas del granero una y otra vez y colocó linternas alrededor del perímetro de la propiedad. No iba a correr ningún riesgo. Si los lobos volvían, esta vez estaría listo. Cuando cayó la noche, la temperatura descendió y el aire frío se asentó sobre el rancho. Luke encendió una linterna dentro del granero, llenando el espacio con una luz cálida y suave. May se mantenía en pie, protectora, sobre su potrillo, sus orejas moviéndose al ritmo de cada sonido exterior. Luke se recostó contra un fardo de heno, con su rifle apoyado sobre las piernas. «No tienes que preocuparte», dijo en voz baja, con un tono tranquilo y firme. «No voy a dejar que nada te pase a ti ni a tu bebé». May resopló suavemente. Sus ojos se encontraron con los de Luke, y por un momento, él tuvo la sensación de que ella entendía cada palabra, que podía sentir la sinceridad en su voz.
Luke, Lai, observó en silencio, maravillado por su fortaleza. Había pasado por tanto, y aún así, seguía en pie. Seguía protegiendo a su potrillo. Afuera, el viento aulló y el crujir de las hojas a lo lejos le provocó un escalofrío. Se levantó y caminó hacia la puerta del granero, echando un vistazo a la oscuridad. Las linternas que había colocado parpadeaban, proyectando sombras largas sobre el suelo húmedo. Y entonces lo oyó. Un aullido distante. El sonido le heló la sangre. Su mano se tensó alrededor del rifle mientras daba un paso afuera, sus ojos recorriendo la línea de árboles al borde de la propiedad. Los lobos estaban ahí. No podía verlos, pero los sentía. Se giró de nuevo y cerró la puerta del granero tras de sí. May también lo había escuchado. Estaba rígida, con las orejas hacia atrás y el cuerpo tenso. El potrillo se movió bajo su vientre, dejando escapar un pequeño gemido. «Está bien», dijo Luke con firmeza. «No van a pasar de mí. No esta noche». Se sentó de nuevo en la paja, con el rifle cerca, listo. Las horas pasaron lentamente. El silencio solo era interrumpido por el susurro del viento, o el ocasional aullido lejano. Pero Luke no apartó la vista de la puerta. Siempre, alerta. Finalmente, May se acostó junto a su potrillo, su cuerpo envolviéndolo en un gesto protector. Luke los observó bajo la tenue luz de la linterna, su pecho cargado con una mezcla de preocupación y determinación. No sabía qué traería el amanecer, pero sí sabía algo. No dejaría que los lobos ganaran. Cuando los primeros rayos del sol se asomaron por el horizonte, Luke finalmente permitió que su cuerpo se relajara. Los lobos no habían atacado. El rancho seguía intacto. Se estiró, sintiendo el dolor en sus músculos por la larga noche. May abrió los ojos y lo miró. Soltó un suave relincho, como si también sintiera alivio. «Lo lograste», dijo Luke con una pequeña sonrisa. «Pasaste la noche. Estás a salvo ahora». El potrillo se movió bajo su madre, estirando sus patas delgadas y dejando escapar un pequeño bostezo antes de acurrucarse nuevamente contra su cuerpo. Luke se apoyó en la puerta del granero, observando la luz dorada filtrarse por las rendijas. Por primera vez en días, sintió esperanza. Los rayos del sol comenzaron a iluminar el rancho, bañándolo con una calidez reconfortante. La tormenta había pasado. El mundo estaba en calma. Dentro del granero, Luke permaneció sentado junto a May y su potrillo, con la espalda contra un fardo de heno. El agotamiento de las últimas noches pesaba sobre él, pero en su pecho, una chispa de esperanza ardía con fuerza. El potrillo se removió, estirando sus delgadas patas antes de dejar escapar un relincho suave. Luke sonrió y se inclinó para acariciar su lomo. «Te estás volviendo más fuerte, ¿eh?», susurró con ternura. «Eso es bueno. Eres más resistente de lo que pareces». May bajó la cabeza y acarició a su bebé con el hocico, sus orejas girando hacia adelante en señal de calma. Su pelaje, antes cubierto de barro y lluvia, ahora relucía ligeramente con la luz del sol que entraba al granero. Luke extendió la mano con cautela, rozando el cuello de la yegua. Esta vez, ella no retrocedió. En cambio, inclinó la cabeza apenas, como si aceptara su contacto. Luke soltó una suave risa. «Estamos progresando, ¿no?», dijo en voz baja. «Parece que por fin empiezas a confiar en mí». Se puso de pie y tomó un balde con agua fresca y un poco de heno, dejándolos cerca de May. Ella olfateó el agua con cuidado antes de beber profundamente. Su cuerpo se relajó visiblemente. El potrillo intentó imitarla, metiendo su pequeño hocico en el balde, solo para estornudar y dar un paso atrás, sorprendido. Luke soltó una carcajada, el sonido llenando el granero. A lo largo del día,
reforzó aún más las cercas y aseguró el perímetro. El recuerdo de los lobos aún estaba fresco en su mente. No, iba a bajar la guardia. Colocó más linternas alrededor de la propiedad, asegurándose de que no hubiera puntos ciegos. De vez en cuando, lanzaba una mirada hacia el granero. Cada vez que lo hacía, May y su potrillo seguían ahí. La conexión entre ellos crecía. La yegua, que antes se mostraba temerosa y desconfiada, ahora lo observaba con otros ojos. Y el potrillo, cada vez más fuerte, comenzaba a seguirlo dentro del granero cada vez que él entraba a revisar. La confianza estaba creciendo, y eso lo significaba todo. A media tarde, Luke decidió que era hora de dejar que la yegua y su potrillo disfrutaran un poco del aire fresco. Abrió con cuidado las puertas del granero y los guió hacia la luz del sol. El potrillo tropezó ligeramente con sus patas inestables, pero pronto encontró su equilibrio y dejó escapar un relincho emocionado mientras daba sus primeros pasos sobre la hierba suave. May se mantuvo cerca, su mirada recorriendo el corral con atención, como si buscara algún peligro. Luke se apoyó contra la cerca, con los brazos cruzados, observando a la pareja. Por primera vez, sintió una paz genuina asentarse en su pecho. «Vas a estar bien aquí», murmuró, aunque no estaba seguro de si hablaba con la yegua o consigo mismo. Pero su momento de calma no duró mucho. Un sonido familiar y aterrador cortó el viento, un aullido. Lejano, pero lo suficientemente claro como para helarle la sangre. Luke se enderezó de inmediato, escaneando el horizonte con la mirada. Los lobos todavía estaban allí. May también lo escuchó. Sus orejas se pegaron contra su cabeza y resopló con fuerza, colocándose protectora frente a su potrillo. Luke agarró su rifle de la cerca, su corazón golpeando con fuerza contra su pecho. «Hoy no», murmuró, apretando el arma entre sus manos. Se quedó junto al corral, con los ojos fijos en la línea de árboles. Los minutos se convirtieron en horas. El aullido se desvaneció, pero la tensión permaneció. May, poco a poco, comenzó a relajarse. Pero Luke no bajó la guardia. Cuando el sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, guió a la yegua y al potrillo de vuelta al granero. El potrillo se detuvo en la puerta, dejando escapar un relincho juguetón, como si protestara por el fin de su aventura. Luke rió suavemente y le dio un leve empujón. «Ya tuviste suficiente emoción por hoy». Dentro del granero, May se acomodó sobre la paja fresca, y su potrillo se acurrucó a su lado. Luke se apoyó contra el marco de la puerta, aún con el rifle en la mano. Observó al potrillo quedarse dormido, su pequeño cuerpo elevándose y descendiendo con cada respiración tranquila. May levantó la cabeza y miró a Luke. Sus ojos, por primera vez, parecían relajados. «Estás a salvo ahora», susurró él con determinación en su voz. «Mientras estés aquí, no dejaré que nada te pase». La luna se elevó sobre el rancho, bañando los campos con su resplandor plateado. Los lobos no volvieron esa noche. Pero Luke no durmió. Se quedó despierto, vigilando el granero. El lazo entre él y May se había fortalecido. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Luke sabía algo con certeza: ya no estaban solos. Los días siguientes trajeron paz al rancho. Aún así, Luke no bajó la guardia. Cada mañana, el sol iluminaba los campos, abiertos, disipando los últimos rastros de la tormenta y llenando el aire de calidez. May y su potrillo comenzaban a acostumbrarse a su nuevo hogar. Y con cada día que pasaba, su fortaleza y espíritu crecían. Desde la cerca del corral, Luke observaba cómo el potrillo, cada vez más firme sobre sus patas, corría torpemente por la hierba. Tropezaba de vez en cuando, pero su determinación nunca flaqueaba.
May lo seguía de cerca, su mirada siempre atenta al horizonte. Ya no se movía con miedo. Ahora parecía confiar en la seguridad del rancho. Y en Luke. «Tienes mucha fuerza dentro de ti, ¿verdad?», dijo él con una sonrisa, viendo cómo el potrillo intentaba nuzlear su mano a través de la cerca. Luke acarició su pequeña cabeza, con suavidad. May resopló con fuerza al principio, pero esta vez no apartó al potrillo. En cambio, observó la interacción con una aceptación cautelosa. Luke había decidido darle un nombre al potrillo. Brave. Por su increíble resistencia, en medio de la adversidad, y para May, un nombre que representara su espíritu indomable. Hope. Los nombres encajaban a la perfección, un testimonio de su lucha y de su viaje juntos. A medida que pasaban los días, Hope comenzó a confiar más en Luke. Ya no se apartaba cuando él se acercaba, incluso le permitía pasar la mano por su cuello y su lomo. Luke admiraba su fuerza. Ahora, su pelaje, libre de barro y lluvia, relucía bajo el sol. Era un símbolo de supervivencia. Un alma salvaje que se había negado a rendirse. Una tarde, mientras reparaba una parte de la cerca, Luke notó algo inusual. Hope se había alejado más de lo normal de Brave. Se movía lentamente, mordisqueando la hierba al otro lado del corral. Mientras tanto, Brave jugueteaba cerca del granero, persiguiendo a las gallinas del rancho con su energía recién descubierta. Luke rió cuando una de las gallinas, particularmente malhumorada, soltó un graznido y agitó sus alas, haciendo que Brave retrocediera de inmediato. «Ya lo entenderás», dijo Luke, sacudiendo la cabeza divertido. Pero su diversión se desvaneció rápidamente. Un sonido lejano llamó su atención. Se giró de inmediato hacia la línea de árboles. El bosque parecía tranquilo, pero su instinto le decía lo contrario. Agarró su rifle y se subió a uno de los postes de la cerca, escaneando el horizonte con la mirada. No había lobos a la vista, pero su presencia se sentía como una sombra que nunca desaparecía. Esa noche, Luke reforzó aún más la seguridad del rancho. Aseguró las puertas del granero. Añadió más linternas alrededor de la propiedad. Y preparó un sistema de alarma improvisado con cuerdas y latas viejas. No iba a correr riesgos. Hope y Brave habían llegado demasiado lejos como para perderlo todo ahora. Dentro del granero, Hope se acurrucó alrededor de Brave, su cuerpo formando un escudo cálido y protector. Luke se sentó cerca, con el rifle apoyado en su regazo. La luz de la linterna parpadeaba suavemente, envolviendo el espacio en un resplandor cálido. La noche estaba tranquila, pero Luke no bajó la guardia. Se mantuvo atento a cada sonido, cada crujido, cada susurro del viento. Mientras observaba a Hope y Brave, un profundo sentido de responsabilidad se asentó en su pecho. Ellos no eran solo dos animales que necesitaban ayuda. Eran una familia. Y, de alguna manera, ahora también eran parte de la suya. «Han pasado por tanto», susurró, su voz apenas un murmullo. «Pero lo lograron. Son más fuertes de lo que creen». Hope abrió los ojos por un breve instante. Sus oscuros ojos se encontraron con los de Luke. Y en ese momento, él supo que ella entendía. Había algo en su mirada. Una silenciosa gratitud. Luke sonrió levemente y apoyó la cabeza contra la pared. «Estamos juntos en esto», murmuró antes de cerrar los ojos, aunque su mano nunca se apartó del rifle. A la mañana siguiente, el rancho se bañó en la luz dorada del sol. El rocío brillaba en los campos. Hope y Brave salieron al corral como de costumbre. Pero algo en ellos había cambiado. Sus movimientos eran más ligeros. Por primera vez, se veían libres. Brave galopó a través del pasto, sus diminutos cascos levantando polvo.
Hope lo observó desde la distancia, su postura relajada. Luke se apoyó en la cerca, con los brazos cruzados, observando la escena. Sintió un nudo en el pecho, orgullo y tristeza. Sabía que su tiempo en el rancho no duraría para siempre. Hope y Brave pertenecían a la naturaleza. Correr con los suyos. Y por mucho que los hubiera llegado a querer, retenerlos sería egoísta. Luke respiró hondo mientras acariciaba el costado de Hope. Les daría tiempo para sanar por completo, para fortalecerse aún más, pero cuando llegara el momento adecuado, los dejaría ir. Era la decisión más difícil que jamás había tenido, que tomar. Pero también sabía que era lo correcto. Por ahora, sin embargo, solo importaba el presente. Hope y Brave estaban a salvo. Vivos, creciendo fuertes. Y eso era suficiente. Las semanas que siguieron fueron transformadoras. No solo para Hope y Brave, sino también para Luke. El potrillo, que alguna vez fue frágil e incapaz de sostenerse en pie, ahora corría por el corral con energía inagotable. Sus patas, antes tambaleantes, ahora lo llevaban con confianza mientras exploraba cada rincón del rancho. Hope también había recuperado su fuerza. Su pelaje brillaba con un tono saludable. Su postura, antes tensa y precavida, ahora irradiaba orgullo y dignidad. Seguía siendo protectora con Brave, pero su comportamiento se había vuelto mucho más tranquilo. Una imagen perfecta de resiliencia. Una mañana fresca, Luke se paró junto a la cerca del corral. El aire estaba impregnado con el aroma del rocío y el heno fresco. El sol naciente pintaba el horizonte de tonos rosados y naranjas, bañando el rancho con una luz dorada. Hope y Brave pastaban tranquilamente, sus siluetas resplandeciendo bajo la luz matutina. Luke tomó aire, sintiendo un peso en su pecho. La decisión que había estado evitando por semanas finalmente lo alcanzó. Era hora. Ya están listos, murmuró en voz baja, casi como si ellos pudieran escuchar sus pensamientos. Son lo suficientemente fuertes para regresar a donde pertenecen. No había sido una decisión fácil. Con el tiempo, Luke se había encariñado profundamente con ellos. Su presencia había llenado un vacío en su vida. Le habían dado propósito, alegría. Y hasta ese momento no se había dado cuenta de cuánto lo necesitaba. Pero mantenerlos allí sería egoísta. Hope y Brave no eran caballos de corral, eran criaturas salvajes. Y su lugar estaba en la naturaleza, corriendo libres con los suyos. Esa tarde, Luke comenzó los preparativos. Sabía que cerca del rancho había una manada de mustangs salvajes. Los había visto hace unos días, y estaba seguro de que aún seguían por la zona. Con calma, guió a Hope y Brave fuera del corral. La yegua caminó, a su lado, sin vacilar, su confianza en él inquebrantable. Brave avanzaba juguetón, con su energía desbordante mientras mordisqueaba la hierba alta a su paso. Luke sonrió. Pero con cada paso que daban, sentía cómo su pecho se apretaba un poco más. Frente a ellos, las vastas llanuras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, una frontera invisible entre el rancho y la libertad. Cuando llegaron al borde del campo, Luke se detuvo y se agachó junto a Brave, pasando una mano por su pequeño y musculoso lomo. «Has crecido tanto», dijo con la voz cargada de emoción. «Vas a estar bien allá afuera». Brave empujó suavemente el hombro de Luke con su hocico, soltando un resoplido juguetón. Luke rió suavemente, sus ojos brillando con lágrimas que aún no caían. Se giró hacia Hope, que se había detenido a unos pasos de distancia, con la mirada fija en él. La yegua dejó escapar un relincho bajo y profundo, su cuerpo moviéndose sutilmente, como si pudiera sentir lo que estaba por suceder. Luke se incorporó, sacudiendo el polvo de sus jeans.
Alargó la mano y la colocó sobre el cuello de Hope, su voz apenas un susurro. Gracias. Gracias por confiar en mí. Gracias por dejarme ayudarte. Por un momento, Hope permaneció inmóvil, su mirada atrapando la de Luke. Era como si entendiera. Como si, en silencio, estuviera diciendo su propio adiós. Entonces giró sobre sus poderosas patas y comenzó a caminar, alejándose con paso firme. Brave vaciló. Su energía juguetona se apagó por un instante mientras miraba a Luke. Luego, trotó de vuelta hacia él. Luke se arrodilló una última vez, apoyando brevemente su frente contra la suave melena del potrillo. «Ve con ella», susurró. «Ella te mantendrá a salvo». Con un último empujón afectuoso, Brave se giró y corrió tras su madre. Luke se puso de pie y observó cómo se alejaban a través de las llanuras abiertas. Las siluetas de Hope y Brave brillaban contra la luz del atardecer. La yegua avanzaba con seguridad, su cola ondeando en el viento mientras guiaba a su potrillo hacia el horizonte. Brave, curioso y lleno de vida, galopaba un poco más adelante antes de regresar a su lado. Justo cuando estaban a punto de desaparecer en la distancia, Hope se detuvo. Ur giró una última vez. Sus oscuros ojos encontraron los de Luke a través de la vasta extensión de tierra entre ellos. Y en ese fugaz instante, Luke sintió una oleada de gratitud y paz. Levantó una mano en despedida, su pecho apretado, pero su corazón lleno. «Cuídense el uno al otro», susurró, aunque sus palabras se las llevó el viento. Y entonces se fueron. Sus figuras se desvanecieron en el paisaje, fusionándose con la naturaleza a la que pertenecían. Luke permaneció allí, de pie, mucho después de que desaparecieran. El sol se hundió bajo el horizonte, cubriendo el mundo con el manto de la penumbra. El rancho volvió a sentirse tranquilo, pero esta vez no era un silencio de soledad. Era el silencio de saber que había hecho lo correcto. Mientras caminaba de regreso al granero, una sensación de plenitud lo envolvió. Hope y Brave habían llegado a su vida de manera inesperada. Y sin embargo, su viaje juntos lo había cambiado de formas que nunca habría imaginado. Le recordaron el poder de la confianza, la fortaleza de la resiliencia y la belleza de dejar ir. Si esta historia te conmovió, recuerda que los actos de bondad pueden cambiar vidas, ya sean humanas o animales. El viaje de Hope y Brave es un testimonio de la confianza, la resistencia y la compasión. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a nuestro canal, deja un like y compártela con alguien que ame los relatos, inspiradores de supervivencia y esperanza. Juntos podemos difundir mensajes de coraje y bondad.